Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Alguien está triste? Dice el apóstol Pablo, cante alabanzas. Amén. Que decía nuestro hermano Brandon, desde acá los miro como que tristes, ¿verdad? Y sí, a veces nosotros no nos alcanzamos a ver a nosotros mismos, pero cuando otro nos mira, entonces yo creo que cuando es con el propósito, hermanos, de ser edificados, es bueno recibirlo. Le voy a invitar aquí, así como están de pie, que abran su Biblia en Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 6, verso 24, hermanos. Cuando lo encuentren pueden sonreír, pueden decir amén, pueden bendecir el nombre del Señor. Capítulo 6, capítulo 5, verso 24. Está casi llegando al capítulo 6, pero es el capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 5, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Le doy lectura y usted me sigue con su vista y luego lo volvemos a leer todos juntos. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuevamente, hermanos, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Tome su lugar, hermano. Algo comentaba nuestro hermano Brandon, decía, los miro en la carne, como que, no sé si fue esa la palabra, no los miro en el espíritu, los miro en la carne. Y ¿saben qué, hermanos? A veces sí venimos, bueno, obvio somos carne, ¿verdad? Estamos en este cuerpo simple mortal, en este tabernáculo que un día se va a deshacer. Y estamos en la carne. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que antes vivía en la carne, dice, ahora sigo viviendo en este cuerpo carnal, pero ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nuestro hermano decía eso, como que los miro en la carne, los miro en la carne. Y el pasaje que dice, habla el apóstol Pablo, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y está hablando de muchas cosas a la iglesia de los Gálatas. Y el apóstol Pablo les dice también: yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como yo le ponía como tema, ¿soy de Cristo o no? Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y yo me hacía esa pregunta, decía, ¿soy de Cristo o no? Ahora bien, nosotros venimos al camino de Dios, nosotros venimos a Cristo. Un día confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados porque caminábamos en la dirección incorrecta, caminábamos con destino al infierno, no lo mirábamos. Pero un día Dios abrió nuestros ojos para poder ver, y Dios nos dice: no es por aquí, date la vuelta, es acá. La gente dice: todos los caminos conducen a Soriana. Pero no, o sea, el camino de Cristo es la puerta angosta.
Entonces nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia, que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Recibe salvación, salvación gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Solamente necesitamos fe. La fe que nos conecta a Dios. La fe que nos conecta a la fuente de vida. Mi hermano está tocando el teclado. Si no lo conecta ahí, bueno, estos son de batería, pues no va a sonar el teclado. Si no conectamos la bocina, el micrófono ahí, no va a sonar. Pero nuestra fe, quiero llevarlo a que debe ser práctica también nuestra fe. Entonces ahí está la fuente, porque viene la Comisión Federal y baja con la luz. Bueno, el Señor nos baja la corriente de vida a través del Espíritu y nosotros debemos pluguearlo, conectarnos. Pero ¿cómo lo logramos? A través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Dios pide tener fe. ¿Fe dónde? En el corazón, no en la mente, porque en la mente pueden venir a decirte, no, fíjate que allá a mí me sanó la Virgen de San Juan, la del Chorrito, la de Guadalupe, la de no sé, ya hay tantas vírgenes que ahora sí que hasta los católicos no saben cuántas son, pero no, fíjate que a mí me pasó esto porque yo fui con un chamán, o yo fui con alguien con los brujos, con hechicería, algo que es desagradable a Dios. A veces la gente desesperada buscando soluciones y lamentablemente lo hacen en el camino o en el lugar incorrecto. La fe nace en el corazón, no es en la mente, es en el corazón, porque dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia. A ver, ¿cuántos tigres hay aquí, hermano? Sin pena, a ver, ¿cuántos tigres hay aquí? Ok, ¿y tigres de corazón cuántos? A ver, ¿para qué? Ahí en el estadio van muchos tigres, ¿va? Pero muchos no son de corazón. Muchos nomás van porque quieren ir a divertirse, a tomar ahí, a pasar un momento agradable nada más, a llenar un vacío que no lo satisface. Pero ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios. A veces queremos cubrir cosas. En estos días estaba compartiendo la palabra a mi cuñada y dice, es que yo he sentido a Dios. Y Dios me habló una vez a través de un predicador allá en Salinas, Victoria. Y Dios me dijo, tú no eres culpable, porque ella cargaba con una culpa porque murió su hijo, joven de 23 años. Y ella cargaba con esa culpa y Dios le habla a través de ese hombre y le dice, tú no eres culpable, no te culpes a ti misma. Dice, esa vez yo sentí a Dios y experimenté a Dios. Dice, pero ¿sabes qué? A veces quiero llenar ese hueco con otras cosas, como me puse a trabajar, sin necesidad de trabajar, pero me puse a trabajar, me voy a hacer esto, me pongo a ver como la casa de los famosos, ¿o qué? Me pongo a hacer, porque quieren llenar el vacío, pero ¿sabe qué? Nada más cubren, por un momento, la alegría pasajera cubre, es como si le pusieras algo falso a un pozo, ¿no? Que lo cubres, en vez de que le pongas cemento sólido y lo termines bien, es como si le pusieras algodón y mero arriba le pusieras así como que algo que aparentemente esté cubriendo, que sea de color del concreto, pero cuando pises te vas a ir hasta abajo. Entonces hay cosas que la gente en su corazón hay un vacío que solo necesitan a Dios, pero lo cubren o lo llenan con algunas cosas. Hermanos, todo lo malo que hay en nosotros hay que sacarlo. Si barremos la iglesia y al último juntamos toda la tierra, imagínense que hubiera un tapete grandote y para acabar rápido levantamos el tapete y aventamos toda la basura debajo del tapete. ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Será correcto? Bueno, así lo hacemos en nuestro corazón.
A veces nuestro corazón está sucio, está lleno de maldad, está lleno de pensamientos malos. Hacemos cosas desagradables delante de Dios y Dios quiere cubrir ese vacío. Dios quiere sacar la basura y quiere llenarnos de su amor, quiere llenarnos de su paz, quiere llenarnos del gozo del Espíritu de Dios. Pero a veces nosotros queremos echarlo bajo el tapete porque en la sociedad queremos aparentar ser alguien, porque esta sociedad nos demanda, esta sociedad nos condiciona a ser como ellos. Si mi vecino pintó la casa, no, yo también la pinto. Si compró carro nuevo, pues, no, pues yo también, no me dejo, yo también compro. Pero tú necesitas estar centrado en Dios y que no te afecte, que no te condicione las cosas de este mundo, porque a lo mejor tu vecino tiene la solvencia, a lo mejor le va muy bien, gana muy bien, pero tú no, porque te vas a encharcar y a endrogar con algo que después te las vas a ver duro. Y ahí es donde es parte del proceso en nuestras decisiones. A veces tomamos buenas decisiones y a veces no, pero el día de mañana nosotros mismos vamos a enfrentar nuestras decisiones. Ahora, no somos perfectos, todos cometemos pecados, cada día pensamos en cosas que desagradan a Dios, sin querer le fallamos a Dios, somos pecadores. Pero Dios no quiere que continuemos siendo pecadores, que nos esforcemos, que si nos caímos, nos levantemos. Y ahí es donde Dios nos da la mano y nos dice, como el padre levanta al hijo, como la mamá levanta al hijo cuando se cae y que se raspa. Si no es Casia, es Eliana. Si no es Eliana, es Ailín, ¿verdad? Que andan con toda la pila y de repente nomás se ve donde aterrizan y luego hasta nos duele, ¿verdad? Va la mamá y la levanta y le soba y le dice: siga corriendo, mija. Dios nos levanta y nos dice: sigue caminando conmigo. Si alguien hubiera pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces dice: pero los que son de Cristo. Y si tú te preguntaras en esta tarde, ¿yo soy de Cristo o no? ¿Soy de Cristo o no soy de Cristo? Ahora bien, hermanos, somos salvos. Tenemos salvación por fe. Hicimos una oración de fe, nos entregamos a Cristo, creímos en el corazón, lo hicimos. Eso nos dice que somos salvos. Pero permanecer siendo de Cristo es un proceso, es un cambio de mentalidad. Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos tienen deseos? Todos somos emocionales. Tenemos deseos buenos, deseos malos y deseos más o menos. Pasiones y deseos. Entonces, hermanos, el asunto no solamente es ser salvos, sino permanecer siendo de Cristo. Eso es otro asunto. Permanecer siendo de Cristo. Para que no digamos solamente: sí, yo soy cristiano. No, yo soy de Cristo. Pero los que son de Cristo, entonces eso nos conlleva a vivir una vida nueva, hermanos, porque de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Nacimos de nuevo. Esto para la lógica y para el entendimiento humano es inconcebible. Para Dios
Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿cómo voy a heredar el reino de Dios? Jesús le dice, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un doctor de la ley, uno que tenía mucho conocimiento, pero que no había experimentado a Dios en el corazón. Su cabeza estaba llena de teologías y de conocimiento, pero no sabía cómo. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y esa contestación a Nicodemo lo mete en un conflicto y dice, pero ¿cómo? ¿Acaso el hombre va a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso es nacer de nuevo. Yo creo que por eso muchos creen allá en la India, los hindúes creen en la reencarnación, de que el día de mañana va a salir un águila en un pájaro, que van a reencarnar. Por eso no se comen a las vacas, a las reses, no va a hacer que se coman a su abuelo. No, nosotros ya con hambre, hermano, échale toda la carne al asador. Échale toda la carne al asador. No, pues es que en realidad la Biblia no nos habla de una reencarnación. Entonces, aunque sean ideas y teologías de hombres, si lo llevamos a la luz de la palabra, son incorrectas. Entonces, hermanos, los que son de Cristo viven un cambio de mentalidad. Ya no piensan en las cosas de la carne, sino también piensan en las cosas del Espíritu. A ver, diga conmigo, también pienso en las cosas del Espíritu. A ver, hermano, dígalo. También pienso en las cosas del Espíritu. No nada más soy carnal. Estoy en este mundo, con esta carne, vivo en este mundo. Tengo que ser funcional en las cosas de la carne, pero en las cosas del Espíritu vivo en el propósito eterno, en el propósito de Dios. Porque los que son, dice, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo crucificaron sus pasiones, sus deseos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, nacimos de nuevo. No es de la carne, Nicodemo, es del Espíritu, un nuevo nacimiento del Espíritu. Todos fuimos bautizados, dice el apóstol Pablo, a través del Espíritu. Dice que en Israel todos fueron bautizados en la nube. Y también somos bautizados en las aguas, simbólicamente por lo que Jesús hizo en nosotros, hermanos. Entonces, hay algo que muchos cristianos quisieran hacer o que mucha gente quisiera lograr, pero esto no se puede por fuerzas naturales. No es con espada, no es con fuerza, es a través del Espíritu de Dios que vamos a lograr vencer la carne y pensar cosas del Espíritu y vivir para las cosas celestiales, las del Espíritu. Sí, pero para esto, hermanos, obvio que tiene que ser una obra a través del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros solos no podemos lograrlo. Cantábamos ahorita, nuestro hermano entonaba ese canto que dice: Jehová Nisi. ¿Y luego qué decía después? Porque pelea por nosotros. ¿Ustedes creen que solos podemos? No. Nosotros solos no arreglamos un café, dijo aquel. Bueno, ya con el tiempo sí nos queda bien, ¿verdad, hermana? Pero nosotros solos no podemos. Cuando se trata de cosas del Espíritu, nosotros solos no podemos lograr nada. Se pueden lograr a través del Espíritu Santo, y si nosotros disponemos nuestro corazón para que nos direccione, si disponemos nuestra mente y nuestra alma para que nos dirija y pensemos cosas del Espíritu y vivamos en cosas del Espíritu, entonces, hermanos, eres de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Está viviendo esto, hermano? ¿Estamos viviendo esto? Es algo que solo tiene que ser obrado a través del Espíritu de Dios, pero que también nosotros debemos ser intencionales en buscar. Porque dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
Entonces, de nuestra parte, hermanos, está disponer nuestro corazón. Sé contento con lo que tienes, alégrate con tu esposa, porque el que haya esposa, haya el bien. Sé contento porque eres joven, no quieras ser adulto. Los niños, a veces cuando éramos niños ya queremos ser grandes. Y ahora que ya le llegué al tostón, yo quiero ser un niño. Como tamaño de Matías. Así yo quisiera volver a ser ese niño. Como Andresito, mire, no, sin preocuparse, sin afanes, sin trabajo, sin preocupaciones. Él ahorita vive en la libertad. Entonces, hermanos, ¿quiénes son de Cristo? Los que crucificaron la carne, las pasiones y los deseos. Hay muchas cosas que nuestra carne desea en este mundo. ¿Cuántos desean un carro nuevo? Va que sí deseamos cosas. No, hermano, nomás uno que sea funcional. Ándale. Entonces ahí yo creo que el Señor está trabajando contigo, porque cuando vas a la agencia y después miras los pagos como que no. Claro, si tienes, si Dios te proveyó y si Dios te dio, pues gloria a Dios. Dale para adelante. Cómprate el carro que quieras. Pero si lo vas a comprar y después te vas a estar quejando, como yo del Infiernavit, pues entonces piénsala mejor para tomar tus decisiones. Entonces, hay deseos que tenemos en esta tierra. Ay, hermano, es que a mí me apasiona el fútbol. ¿Es bueno? Sí, hasta cierto límite. Pero cuando tú cambies tu pasión por del fútbol, pongas al fútbol primero que a Dios, bueno, entonces ahí te voy a decir que estás mal. Si tú prefieres el domingo irte a jugar fútbol que quedarte a escuchar la palabra de Dios, pues a lo mejor tu pasión va por el fútbol, tu deseo está ahí, donde está tu deseo, ahí está tu corazón. Pero Dios trabaja en nosotros como hijos y nos lleva a través de un proceso en el cual debemos valorar las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas que son del Espíritu. Y que para Dios quiere prioridad. Porque si tú dejas a Dios al último, entonces ¿dónde quieres que Dios te ponga a ti? ¿Que te ponga primero o que te deje al último? Si tú lo dejas al último, tenlo por seguro que Dios va a decir: ah, ya me acordé de ti. Al último, ¿verdad? Éntrale de panzazo al reino de Dios. Está bien, me acordé de ti al último. Pero qué bien o qué chido estuviera que Dios te mire. Ah, no. Este es Antonio, yo lo conozco cuando él me adora. Mi corazón se alegra cuando aguas de reposo me adora. Entonces hay pasiones que tenemos que tarde o temprano las debemos de llevar a la cruz. Entonces a veces tenemos deseos que nos desvían de Cristo. Ahora, que si tú pones en primer lugar y Dios te lleva a ser un futbolista profesional, gloria a Dios, porque tú pusiste a Dios primero. Y así en el ámbito del fútbol hay muchas cosas que nos apasionan en este mundo, que nos llaman la atención y que a veces las ponemos antes que a Dios. ¿Quiénes son de Cristo? Yo no estoy aquí para juzgar y decir quién es de Cristo, no. Dios es el que juzga. Dios es el que pesa los corazones. Dios es el que nos pone en la balanza. A ver, ¿pesa más la carne o pesa más el espíritu? ¿En qué anda mi hijo? ¿Anda en la carne o anda en el espíritu?
Entonces estas tres cosas que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y a veces podemos decir, bueno, pues es que no está mal, somos en la carne, somos emocionales, tenemos que vivir cosas de la carne. Sí, está bien. La Biblia dice que hay tiempo para todo. El escritor Salomón de Eclesiastés dijo, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de arrancar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de abrazar. Hay tiempo para todo, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos dejar que la corrupción nos gane. Los que son de Cristo crucificaron la carne. ¿Y qué puede ser entre la carne? Así como que crucifiques el orgullo, la vanidad, la vanagloria, que perdones, que ames, que camines en el propósito para el cual fuiste creado y naciste de nuevo. Y creo que a veces, hermanos, cuando nos empiezan a ganar esas cosas, por eso dice, tienes que crucificar esos deseos. Cuando nos empezamos a desalinear o a irnos por ese lado, hermanos, creo que el propósito de Dios para nosotros se va perdiendo. Porque no fuimos capaces de crucificar los deseos, aquello que no nos edificaba, aquello que nos desviaba de Dios. No fuimos lo suficientemente valientes, no fuimos lo suficientemente radicales, no fuimos capaces, hermanos, de renunciar a esas cosas que amábamos. No renovamos nuestro entendimiento, no renovamos nuestro corazón en Cristo. Entonces, hermanos, somos salvos. Creemos en Jesús, venimos a la iglesia. Por fe, por gracia, somos salvos. Pero creo que en el trayecto, yo les decía, dice, pero los que son de Cristo debemos seguir siendo de Cristo. En nuestro caminar no debemos conformarnos solamente porque soy cristiano y soy salvo, sino que debo de caminar en la dirección y en el propósito que Dios tiene para mí, más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo creo, sino de aquello que Dios tiene preparado para mí. Porque si dejamos de avanzar y si dejamos de crecer, lo más probable es que nos desviemos. Lo más probable es que nos descarriemos. ¿Cómo se fortalece el bebé? Cada que vaya comiendo más. Ahorita come pura lechita, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, cuando éramos niños comíamos pura leche espiritual. Pero el día de mañana ya también va a ser parte de los tacos y las hamburguesas, el Andresito. Va a comer comida sólida, se va a fortalecer su cuerpo y va a crecer y va a ir madurando físicamente, intelectualmente, emocionalmente, va a ir madurando. En el espíritu, hermanos, nosotros también así somos. Tomábamos leche espiritual
pero necesitamos ir creciendo, porque los que son de Cristo en el camino van crucificando aquellas cosas que ya no suman para el reino de Dios. Van crucificando aquellas cosas que ya no que nos pesan, que son una carga. Suelta el orgullo, perdona, ama. Ya no guardes rencor, entrégaselo a Jesús. Pídele perdón al que te ofendió. Dice la Biblia que aún ama a tus enemigos. Esos son los que son de Cristo, pero los que son de Cristo son capaces de perdonar al que le dio en la mejilla, al que lo hirió emocionalmente. Entonces, hermanos, no dejemos que nuestros deseos por Cristo se apaguen, porque un día venimos a Cristo y como el primer amor, la etapa del enamoramiento, como los novios, queríamos hacer todo por Cristo y predicábamos y hablábamos y queríamos compartir lo que había en nuestro corazón, queríamos sacarlo, que alguien más conociera a Cristo. No dejen que se apague el hambre, no dejen que se apague sus deseos por el Señor. No deje que el enemigo robe lo que Dios puso en su corazón. El diablo no viene sino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, por más apagado que nos vea el hermano Brandon, te goces en el Señor, te fortalezcas en Dios. Pero sabe una cosa, necesita ir crucificando sus deseos por las cosas de este mundo. Quiere obtener mucho dinero y muchas riquezas, está bien, pero no tenga el amor al dinero ni a las riquezas, porque usted va a cambiar a Dios por el Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Hay cosas que solo tú sabes en tu corazón, nosotros no, Dios sí. Para Dios no hay pensamiento que se esconda, porque Él es omnisciente. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios lo conoce. Podemos escaparnos y escondernos de quien sea aquí en la tierra, pero de Dios, dice el rey David, si me remontare allá a las montañas, ahí estás tú. Si me fuera al Seol, ahí estás tú. Ahora en la actualidad, si me fuera a la luna, si me fuera a Marte, Él es el Dios del universo, ahí estás tú. No nos podemos esconder de Dios. Y este pasaje más adelante dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice en el capítulo 6, verso 7: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley del campo y la ley de la vida dice que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. No hay vuelta de hoja. No quiera encontrar el hilo negro, dicen. Siembre para el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cree? Una corona de justicia le va a esperar, un lugar en la mesa. Siembre para el reino de Dios y su justicia. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de su tiempo, de que comparta a Cristo, los que son de Cristo. Bueno, es en todas las áreas, pero no estoy hablando de una cosa en específico. Pero el que siembra en el campo el maíz, ¿qué sale? Muchos elotes, ¿verdad? Siembra una pequeña semilla y Dios es tan grande y tan bueno que con un elote o una mazorca, ¿cuántos granos vienen? Bastantes. Fíjese cómo es Dios y la naturaleza. Sembraste uno y Dios te bendijo al 30, al 60 o al 100%, al 100 por uno. Por eso es buen negocio para los que siembran, ¿verdad? Imagínese que usted siembre poquito de la semilla de la palabra de Dios en el corazón de una persona. ¿Cuánto no va a cosechar, no solamente aquí, sino también allá, en el reino de Dios? Entonces, hermanos,
Hay cosas que solo tú conoces en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo, dile que te dé la sabiduría, dile que te enseñe y que te dé dirección y que te ayude a crucificar esas cosas que están afectando tu vida, que afectan tu familia, que afectan tu matrimonio. Dile al Espíritu de Dios, ayúdame a crucificar esos deseos, ayúdame a crucificar esas pasiones desordenadas. Porque el que haya esposa, haya el bien, no necesita más. Su esposa es todo. Dice la Biblia que por nuestros frutos somos conocidos. Hay un mundo espiritual en el que debemos ser conocidos, los que son de Cristo. Hechos capítulo 19, verso 15. Le voy a invitar a que lo busque, lo buscamos. Hechos capítulo 19. Alaban a Dios, hermanos. ¿Están contentos? ¿Alguien que le pueda dar lectura que ya lo haya encontrado, hermanos? 19:15. Ok, ya lo oye. Dice, voy a leer desde el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo que estaba en la persona, que estaba poseída, dijo, a Jesús conozco. Y luego sigue diciendo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Estos hombres miraban a Pedro y a Juan, que estaban llenos del Espíritu de Dios, que predicaban la palabra con denuedo, como nos predicaban la semana pasada, predicaban con denuedo la palabra. Ellos miraban a Pablo, a Juan, a los discípulos, que sucedían milagros a través de ellos, porque Jesús estaba con ellos, porque eran de Cristo, habían crucificado las pasiones y los deseos que antes vivían. Antes vivían una vida vana, una vida en pecado, en iniquidad. Pero en Cristo vivían una vida nueva. Sucedían milagros con la sombra de Pedro. Imagínense, sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Yo quisiera el 1% de la sombra de Pedro ahora mismo. Yo deseo el 1% de la sombra de Pedro ahora. Pero Dios me diría, pero te está faltando hambre. Porque en el Señor todas las cosas son posibles. ¿Cuántos lo creen? O Él no es el mismo ayer, ahora y siempre. Entonces dice, sé quién es Jesús. Y sé quién es Pablo. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces se fija, hermanos, Dios sabe quién eres tú. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si estás en Cristo y si tu fe está fundada en la roca o no. Si tu fe no está fundada en la roca, déjame decirte que cuando venga la tormenta, te va a sacudir y te va a aventar. Cuando venga la tempestad, te va a mover.
Pero cuando nosotros empezamos a crucificar, a llevar a la cruz aquello que nos impide caminar en el propósito de Dios, tu fe sobre la roca se va fortaleciendo más. Un negocio lo empiezas de a poco. Bueno, aquí está nuestro hermano Rosendo. Trabajas, luchas, te esfuerzas, es un sacrificio. El día de mañana que es como la fe, se va consolidando, se va fortaleciendo una vez que tu negocio se va estabilizando. Pregúntele a mi hermano Brandon, inició un negocio que vino la tormenta y lo deshizo. ¿Verdad, hermano? Empezaron un negocio, a veces calculamos mal. Hay intenciones de emprender y gloria a Dios por todos aquellos que queremos emprender. Pero debemos decirle a Dios si realmente estamos en el lugar correcto tratando de emprender. Debemos de ponerlo en las manos de Dios. Así es nuestra fe. Dios sabe quién eres en Cristo y tú eres conocido por Dios. ¿Y sabes por qué Dios te puede conocer? ¿Y cuando Dios te conoce? Cuando Dios mira a Cristo en ti. Porque eres de Cristo. Pero los que son de Cristo crucificaron muchas cosas, dejaron muchas cosas atrás. Dice el apóstol Pablo: lo que antes yo tenía como ganancia, ahora lo tengo como pérdida para ganar a Cristo. Yo antes era esto, fui instruido a los pies de Gamaliel, tenía doctorados, tenía doble ciudadanía, era romano, era judío, hablaba diferentes idiomas. El apóstol Pablo era toda una eminencia, hermano. Ninguno de los presidentes que estén aquí en México ni en Estados Unidos le llegaba al apóstol Pablo en ser intelectual, en ser sabio, en ser inteligente. Nadie de ellos en este mundo, creo yo. No sé si intelectualmente Einstein, pero él decía: todo eso que yo tenía, que antes era, que para mí era mucho, pero que eran deseos vanagloriosos, los he crucificado y los sepulto, los tengo como basura, porque quiero que Dios mire a Cristo en mí, porque quiero que Dios vea a su Hijo en mí, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria, porque Cristo en mí hace la diferencia, porque Cristo en mí hay vida eterna, porque Cristo en mí y en mí todas las cosas son posibles. Pero muchos de nosotros vamos a ver eso muy lejos, porque no hemos crucificado la carne. No hemos crucificado cosas pequeñas con las cuales luchamos. El pelear, pleitos, iras, contiendas, disensiones, falta de paciencia a los hijos. Entonces, hermanos, sin duda, el carácter de Cristo necesita ser formado en mí a través del Espíritu de Dios. Dígale conmigo: yo necesito el carácter de Cristo. Yo necesito el carácter de Cristo. Necesito que sea formado en mí, porque cuando Cristo crece y su carácter es formado en mí, vivo una vida en el Espíritu. No pienso solo en las cosas de la carne, pienso en las cosas del Espíritu. Vivo una vida en la fe del Hijo de Dios. Amo, perdono, ya no guardo rencor.
Dice el apóstol Pablo, porque mi ciudadanía está en los cielos. Entonces ahí es donde surge la fe, en el corazón, hermanos. Y ese es un proceso en el cual necesitamos madurar. Había cosas que afectaban antes tu matrimonio, vénselas junto con tu esposa. Uno solo no puede, pero dos son mejor que uno, dos piensan mejor que uno. Y cordón de tres dobleces es difícil de que se rompa. Entonces, si Dios te dio una esposa, y el que haya esposa haya el bien, cuéntale, camina con ella, platica con ella, porque sin duda ella a veces nos va a ayudar a madurar, o nosotros a ellas. Cuando crecemos juntos, y también como familia, hermanos, y empezamos a eliminar todas esas cosas, dice Eclesiastés, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, cuando están a punto de cosechar. Por ahí hay una zorra pequeña que hay que cazar, elimínala en el nombre de Jesús. ¿Tienes ansiedad? ¿Todavía tienes rechazo a alguien? ¿Le tienes envidia a alguien porque tiene más que tú? Entonces, hermanos, hay que crucificar las cosas llevándolas a la cruz, porque Jesús dice, el que no toma su cruz, se niega a sí mismo, crucifica sus pasiones y deseos, y si no toma su cruz, no es digno de mí. ¿Somos de Cristo, hermanos? ¿Quiénes son de Cristo? Hubo hombres y mujeres que fueron capaces, que fueron valientes y que lograron esto. Y ellos eran seres humanos como nosotros. Crucificaron sus pasiones, sus deseos, vivieron por la fe, tomaron la cruz, siguieron a Jesús. Y creo que no hay mejor muerte que crucificar esos deseos que nos desvían de Dios. Porque ¿sabe qué? Yo creo que cuando nosotros crucificamos esas pasiones y deseos terrenales que desagradan a Dios, cuando yo muero a eso, entonces la muerte natural ya no es relevante para mí. Ya no cambia nada porque ya estoy muerto, ¿sí me entienden? Porque ya moría eso. Cuando viene la muerte natural, solamente es una separación del cuerpo y nos vamos. Que todos vamos a pasar por ahí. Que un día este tabernáculo se va a deshacer, esta morada terrestre, dice el apóstol Pablo. Pero cuando morimos, entonces estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. Porque si viene la muerte ya no cambia nada, porque ya moriste, ¿sí me entienden? Porque ya moriste, ya llevaste tus deseos en la cruz y vives para el Espíritu y vives las cosas del Espíritu y piensas las cosas del Espíritu. Con esto no estoy diciendo que se desobligue de las cosas que hay que hacer en la tierra. Esa es otra lucha. Pero quiero concluir en Hebreos capítulo 11, verso 33. Y aquí terminamos, hermanos. Así que téngame paciencia.
porque no estoy viendo el reloj, estoy viendo mis apuntes. Capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, verso 33, dice así la palabra de Dios. De estos hombres y mujeres que lograron estas cosas, dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice el verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38, hermanos, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero dice, de los cuales el mundo no era digno. Ellos vivieron una vida de fe, una vida en el Espíritu, conquistaron reinos, hermanos. Tú puedes conquistar almas. ¿Cuántos lo creen? Para el reino. Tú puedes conquistar familias para el reino de Dios. Ellos conquistaron reinos, hicieron justicia. Así que vive la justicia de Dios. Ya no vivas tu propia justicia. Trata de vivir la justicia de Dios. Alcanzaron promesas. Y déjame decirte que el Señor cumplirá su propósito en ti, si tú permaneces en Él. Taparon bocas de leones. Tápale la boca al diablo para que no vaya delante de Dios y te acuse. No le des lugar al diablo, no le des una puerta al diablo, porque Él va a ir a la corte celestial y delante del juez, de los jueces, te va a acusar. No le des lugar. Apagaron fuegos impetuosos. Cuida tu lengua, hermano, de hablar de más, de chismear, de criticar, porque un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Cuida lo que hablas. Habla con prudencia, sé prudente. Sacaron fuerzas de debilidad. Su poder, dice la Biblia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil en la carne, está bien, pero en tu espíritu, dice el apóstol Pablo, me doy cuenta que cuando soy débil, entonces en Cristo soy fuerte. Dice, se hicieron fuertes en batallas. Maduraron, hermano. Empezaron desde batallas pequeñas hasta enfrentar grandes batallas. Crecieron. Dios les da las batallas más grandes a los soldados más fuertes. Cada uno de nosotros somos diferentes y a cada uno en individual Dios le va a dar diferentes batallas. A lo mejor tu batalla para mí me va a tumbar y me va a destruir, pero tú sí puedes con tu batalla. Dios sabe a quién le da las batallas, o viceversa, hermanos. Pero ellos se hicieron fuertes en batallas porque se refugiaron en Dios. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Jehová Nisi, no peleamos solos, Dios pelea por nosotros. Dios peleó por ellos. Dice, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, lo peor, fueron vituperados, azotados, aprisionados, apedreados, aserrados, probados. Unos murieron a filo de espada. Fueron los primeros mártires. Y todos estos hombres y mujeres de Dios vivieron de tal manera que crucificaron sus deseos de este mundo y vivieron y murieron en Cristo. Ellos eran de Cristo, pero los que son de Cristo, ellos eran de Cristo, hermanos, sin duda alguna. La pregunta es, ¿tú y yo somos de Cristo?
¿O solo somos feligreses? ¿O solo somos religiosos? ¿O solo somos cristianos? Pero decir, soy de Cristo, hermano, estoy en Cristo, vivo para Cristo y dejo que Dios revele a Cristo en mí. Entonces todos estos vivieron de tal manera, hermanos, que este mundo no los merecía, de los cuales este mundo no era digno. Ellos no eran de aquí, ellos eran del cielo. ¿Cuántos son de aquí? ¿Cuántos son del cielo? Ellos traían un nivel super pro celestial, hermanos. Vivían la vida del Espíritu, hermanos, de tal manera que este mundo no los merecía. Ellos no debieron haber pisado esta tierra porque este mundo no era digno de ellos. Esta tierra no era digna de que Jesús viniera y muriera en esta tierra. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor, porque nos amó tanto. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por su gracia, porque no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene gracia y misericordia. Dios te eligió a ti. Yo no te elegí, no te eligió el pastor. Dios te eligió. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes un lugar especial en su mesa. Él preparó una mesa para ti. Él tiene una corona de justicia para ti. Él quiere que vivas una vida en abundancia aquí en la tierra. Que esta tierra no sea digna de que tú vivas aquí, porque ya no eres de aquí cuando mueres a tus pasiones y deseos, porque ya no vives a la carne, sino ahora vives la fe del Hijo de Dios. Discúlpeme que me emocione, hermano, pero es bonito y es bueno. Dice en ese mismo pasaje que si nos vamos a gloriar en algo, nos gloriemos en la cruz. Si te vas a jactar en algo, jáctate en la cruz. Ellos eran una nueva creación en Cristo. Son un modelo para nosotros, hermanos. Y yo sé que nosotros fallamos, tenemos muchos defectos. A veces juzgamos a los demás. Pero los que son de Cristo llevan las cargas los unos de los otros, exhortan con amor, aconsejan con mansedumbre, tienen paciencia a sus hermanos que flaquean y que caen, no murmuran de ellos, sino llevan su carga. Los que son de Cristo llevan las cargas los unos de los otros. Me hace recordar la película de Forrest Gump. Run, Forrest, run, Forrest. Forrest era un soldado, entró al ejército y los enemigos destruyeron a todo el escuadrón donde andaba Forrest. ¿Y sabe qué? Caían todos tirados, heridos y no se podían levantar. Pero Forrest Gump ahí andaba. Tenía hambre de Dios, quería vivir las cosas del Espíritu. ¿Y sabe qué hacía? En vez de dejarlos morir, iba y cargaba uno y se lo llevaba y lo ponía a salvo en un lugar en el que ya no había guerra. Regresaba y cargaba al otro, y luego cada que regresaba se encontraba diferentes heridos de diferentes partes que no podían continuar caminando por sus propias fuerzas, y regresaba Forrest por otro y lo llevaba. Hasta salvó al teniente Dan, que no quería salvarse. El teniente Dan no quería que Forrest lo salvara. Él quería morir por la patria. No me salves, Forrest, déjame morir con orgullo, con la bandera de los Estados Unidos. Pero Forrest no lo hizo caso. Forrest miraba la necesidad de su alma y como quiera se lo llevó. Teniente Dan quedó amputado de las dos piernas y andaba en silla de ruedas, y le decía: Forrest, ¿por qué me salvaste? Me hubieras dejado morir, entregar mi vida para ser un de los Marines de los United States. Pero después, con el tiempo, reflexionando, le agradeció a Forrest Gump. Se confesó delante de Dios, de él, y dice:
Forrest, pero el teniente Dan conoció al Señor. Y ya después venía y le agradecía. Tengamos ese espíritu de seguir luchando, porque cuando estamos en Cristo, hermanos, Dios te ha dado un potencial tan grande. Dios ha depositado algo en tu corazón, porque Dios te eligió. Yo no te elegí. No te eligió tu mamá, tu papá. O te eligieron para nacer, querían que fueras así, ¿va que no te eligieron? A nadie nosotros elegimos nacer en el hogar que estamos, ¿verdad que no? Si hubiéramos elegido, a lo mejor yo anduviera en Suiza, ¿verdad? En Francia, en Europa, si hubiéramos elegido nacer en la familia que quisiéramos, pero no tuvimos esa elección. Nacimos ahí porque es el propósito de Dios. Pero a pesar de tus fallas, a pesar de tus faltas, Dios te ama, Dios te corrige y Dios te levanta y te dice: sigue adelante, hay un precio que pagar. Y como dijo el hermano Optimus Prime, sin sacrificio no hay victoria. Así que, hermano, le voy a invitar a que se ponga de pie y pregúntese: